Bien, pasamos al tercer y último bloque de la temática sobre Curriculum Vitae, correspondiente a la cursada de la materia de Administración de Personal 1 de la Cátedra Prieto. En los bloques anteriores habíamos visto la forma de presentación de un currículum. Habíamos visto los datos personales y los datos educativos. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre los datos laborales de la persona que pretende postularse. Básicamente acá lo que tenemos que pensar es que la forma de enumerarlos va a ser en forma descendente. ¿Qué quiere decir? Que el actual o el último va a ser escrito en primer lugar. Y de ahí más hacia abajo, al que, digamos, al anteúltimo y así, etcétera, hasta el primero. De todos modos, lógicamente, una cosa es hablar de una persona que está haciendo sus primeras experiencias en el mercado de trabajo y otra cosa es una persona que ya tiene una experiencia de muchos años. Por eso lo que siempre recomendamos es que aparezcan los registros o antecedentes laborales de los últimos 4 o 5 años. Lógicamente siempre apuntando al último o al actual en primer lugar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el selector va a poder hacer toda una serie de preguntas trabajar o armar una batería de preguntas a partir de toda esa fuente de información que es el Curriculum Vitae. Ahora, acá lo interesante del tema es que nosotros tenemos que prestar atención a varios elementos. En primer lugar, el tema de hace cuánto, digamos, cuál es ese último trabajo. Pudo haber sido hace 2 o 3 años. Puede estar trabajando la persona en ese momento. Con lo cual también esta idea de lo que escriba el postulante en el currículum también nos va a servir a nosotros para poder saber qué le vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un inicio en el cual la persona está trabajando y quiere cambiar de trabajo, con lo cual la estrategia de preguntas va a ser una, que si la persona está buscando trabajo hace determinado tiempo. Por eso también esto es muy importante, empezar a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, vamos a describir una primera, o digamos, a ver, para ser más claro, el último trabajo de la persona. ¿Está trabajando actualmente? Sí, está trabajando, perfecto. Entonces podemos poner, por ejemplo, Tropea S.A., marroquinería, ¿dónde trabajó? Y en el Shopping Alto Palermo, fecha, periodo trabajado, puesto trabajado. Vamos a suponer de una vendedora que está formando parte, digo, esta empresa como cualquier otra, por favor, que quede claro, ¿no es cierto? Que una persona está trabajando en Tropea S.A., empresa de marroquinería, en la sucursal de Alto Palermo, y empezó en marzo de 2019 hasta el día de hoy, o sea, a la fecha. ¿Cuál es el puesto desempeñado? Y vendedora. Bueno, uno ahí lo que puede hacer es hacer una especie de resumen de las principales funciones que uno tiene a cargo. Atención al cliente, limpieza o preparación de stock, bueno, sea lo que fuera, ¿no es cierto? Esto en función de cada punto de trabajo. Pero lógicamente, si yo, por ejemplo, veo que la persona está trabajando actualmente, yo le voy a preguntar determinada cuestión. Por ejemplo, ¿cómo consiguió el trabajo? Por ejemplo, ¿por qué quiere cambiar de trabajo? Y lógicamente yo voy a escuchar a la persona en función de lo que me dice. También puede haber pasado de que la persona estuvo trabajando en un call center. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que se va a tener que enumerar es, por ejemplo, cómo se llama la razón social, cuál fue el puesto desempeñado, sí, call center, pero una cosa es un call center para vender, otra cosa es un call center para atención al cliente. Vean ustedes cómo esto varía en función de cada posición laboral. Y lógicamente puede pasar de que esta persona hoy en día esté trabajando en esta empresa, en un shopping, y quiera
cambiar o trabajar en algo más relacionado con sus estudios, o porque directamente no está contento o contenta con el sueldo. Entonces vean ustedes cómo cuando uno empieza a ver la trayectoria laboral de una persona, y que insisto, también hay que tener en cuenta esto, porque vamos a encontrar y esto es muy común, de que la gente está trabajando por periodos cortos, se cansa por lo que fuera y por ahí no trabaja por varios meses y luego encuentra otra cosa o empieza con un emprendimiento y lo deja. ¿A qué quiero apuntar? Quiero apuntar que es muy interesante para ustedes, cuando ustedes sean selectores, que ustedes pueden ver qué pasó entre un puesto y otro. Muchas veces nos vamos a encontrar de que la persona no trabajó durante 2 años o más. Entonces, lógicamente que ahí uno puede trabajar esta idea de la batería de preguntas y decir, bueno, pero ¿qué pasó en estos 2 años? Y pues las respuestas pueden ser múltiples. Lógicamente, nosotros, como hemos visto en otras clases, vamos a ver que en el momento en que nosotros tenemos ese currículum y empezamos a analizarlo, y si la convocamos a la persona a una entrevista, nos vamos a hacer una idea de esa persona, y luego de la entrevista evaluaremos si la persona continúa en la búsqueda o no. Pero no podemos dejar de lado, cuando nosotros tenemos ese currículum, poder pensar en una estrategia a partir de esta batería de preguntas que les estoy haciendo insistencia en estos bloques, ¿no es cierto? Entonces, una idea muy concreta para poder trabajar es, primero, ver cómo está ordenado el currículum, o sea, si hay un determinado orden en términos de la formalidad, ver el tema básicamente de la fotografía, insisto, pero no desde el punto de vista, o sea, más allá de ver cómo, digamos, cómo se presenta la persona, ¿no es cierto? A veces nos encontramos con que la persona sale o sea, si queremos mostrar formalidad, esto implica también que la imagen nos demuestre esa formalidad. Digo que esto es muy interesante porque muchas veces, y a partir de esta idea de la imagen, esta preponderancia de la imagen y de los social media, muchas veces nos encontramos con casos que uno no podría relacionar con una determinada seriedad. Del mismo modo que muchas veces nos encontramos con que sin necesidad alguna las personas cuelgan fotos de cuerpo entero, de la forma que ustedes se puedan imaginar. Bueno, esto a veces uno lo relaciona con que esta idea de la imagen, de la foto, de lo que uno quiere demostrar, es lo que lo acerca a un futuro trabajo, lo cual no es así en lo más mínimo. Por eso, pensemos en esta idea básicamente de adolescentes que el día de mañana empiezan a buscar sus primeras aproximaciones al mundo del trabajo, y que estas personas tienen que tener una idea de qué es lo que se busca, ¿no es cierto? Por eso yo le decía, o sea, en las primeras instancias de búsqueda laboral, siempre apuntamos a la formalidad. Es muy probable que con los años y con las futuras experiencias laborales esto lo cambie, pero como un punto de partida, esta forma que se está tratando de transmitir aquí es la más adecuada. Lógicamente que nosotros tenemos que pensar en el currículum como un todo. El tema de la imagen o de la foto, el tema del orden que tiene el currículum, me refiero al tema de, por ejemplo, de la tipografía, concretamente. Estamos hablando de que si la persona, o sea, siempre primero van los datos personales, no empezamos con los datos educativos o con los datos laborales, siempre empezamos con nuestros datos, nos estamos dando a conocer ante alguien que no nos conoce. A veces algunos ponen primero los datos laborales y luego los datos educativos. E insisto, como una idea de orden, básicamente lo importante es poner datos personales, educativos y laborales. Si por alguna razón esta persona cambia los órdenes, me refiero en segundo lugar los datos laborales y luego los datos educativos, y si a nosotros nos interesó, es una buena estrategia para poder pensar en una batería de preguntas. ¿Por qué primero lo hizo de esta manera y no de otra? ¿Se dan cuenta? A lo que quiero apuntar básicamente es que, como corolario de toda esta charla,
de toda esta introducción a la idea de currículum es que ustedes piensen que el currículum es el primer contacto que tenemos con el postulante y que a partir de la lectura de ese currículum nosotros podemos pensar en qué es lo que le vamos a preguntar y a partir de ahí poder hacernos una idea sobre si la persona es la adecuada para el puesto o si no lo es. Damas y caballeros, muchas gracias por su atención. A disposición para ustedes para lo que necesiten. Gracias.